quién es tu Señor, quién es tu Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Entonces, como decía, voy a predicar esta tarde sobre un tema que tiene como título, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Amén. Amén. Podríamos decir que esta prédica forma parte de algo que hemos titulado anteriormente como Conociendo al Espíritu Santo. ¿Y cómo así que conociendo al Espíritu? Sí, porque Dios es Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Amén. Ya he dicho cómo la gente se ha hecho una idea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como si el Padre y el Hijo no fueran Espíritu. Amén. Pero en la esencia de Dios, Padre es Espíritu. La Biblia me dice en Génesis 1:1, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Bueno, entonces en ese conocer al Espíritu Santo, que es Dios, pues encontramos en la Biblia esto que estoy diciendo sobre la identidad de Dios. Amén. Porque es que a veces de verdad esas interpretaciones tradicionales nos limitan el conocimiento y nos llevan a ideas como que parecen buenas, pero que no son tan reales, no son tan profundas, que simplifican la verdad de Dios y que nos hacen ignorar cosas. Amén. Por eso es que todo el mundo dice conocer a Dios, pero no lo conocen. Amén. Para conocer a Dios tenemos que ir a las Escrituras para saber, como ya lo dije, cuál es la identidad de Dios. Todo el mundo dice tener un Dios. Uno le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo es Dios? No, pues que cualquier cosa le dice. Amén. Y es más, mucha gente tiene un Dios. Así sea falso. Pero es necesario destacar que dentro de toda esa gama de ideas hay un Dios verdadero y un Señor verdadero. Por eso cabe preguntarnos, ¿quién es nuestro Señor y Dios? No se trata en sí de faltarle al respeto a nadie, ni de criticar creencias, porque hay gente que dice, ay, no, pues que todos dicen que son la verdad absoluta, que tienen la verdad. No, no, no es en ese sentido de decir lo que nosotros queremos decir, no. Es en el sentido de encontrar la verdad en Jesús, en el Dios de la Biblia, en el Dios de la verdad. Amén. Es aclarar a partir de la Biblia cómo ella nos presenta a Cristo como el único fundamento, pero no a la luz de la ciencia humana, porque por eso hay tantas creencias dentro del cristianismo, sino a la luz de la revelación y de la guianza del Espíritu Santo, porque eso fue lo que dijo Jesús. Y vendrá el Espíritu de la verdad, porque si Él nos ilumina, vamos a entender lo que Él reveló y que está escrito en la Biblia, porque los hombres que escribieron la Biblia en diferentes épocas, muchos de ellos ni se conocieron. Juan, el que escribió el Apocalipsis, no conoció nunca físicamente a Moisés, que escribió los primeros libros. Pero el mensaje esencial, que es darnos a conocer a Dios y su palabra, concuerda perfectamente, porque lo inspiró el mismo autor eterno, que es Dios, Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, vamos a mirar según la Biblia que nuestro Dios, el que estamos creyendo, no porque digamos que es nuestro, sino porque nos lo muestra la Biblia así, es el verdadero Dios. Solo Él es autoexistente, eterno e inmutable. Incluso la filosofía del hombre tiene un área que se llama ontología, que es el estudio del ser. Y cuando uno se mete en esas ideas, se da cuenta que realmente el único ser que existe en sí mismo es Dios. Los demás dependemos de ese Dios. Amén. Entonces, como es único e inmutable, que no cambia,
Nadie puede compararse con él. Nadie puede ser su representante o vicario. Nadie puede estar en su lugar y mucho menos recibir la gloria que le corresponde a Dios. Entonces voy a tocar unos aspectos sobre el Dios de la Biblia, nuestro Dios. El primero es destacar esto. La Biblia me presenta a Dios como Espíritu Santo. Amén. No estoy negando al Padre, no estoy negando al Hijo. En esencia de la totalidad de Dios, Dios es Espíritu. ¿Cómo está ahorita Jesucristo? El Señor, para estar en todas partes y en nosotros, como Espíritu. Amén. No le podemos poner la lógica y el razonamiento humano, porque por eso es que han sacado esas teorías de los tres en uno. Amén. Como el aceite, tres en uno, pero no es así. Dios no es eso. Dios es Dios. Amén. Entonces decía que el primer aspecto es Dios es Espíritu Santo. Amén. ¿Y de dónde sacamos eso? En 2 Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. De manera que el Señor Dios, vuelvo a insistir, en esencia es Espíritu Santo. No es tres viejitos, un viejito, otro más jovencito, pero también ya viejón, y una paloma. No. En esencia es Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Y no podemos especular. Amén. Él nunca es en sí solamente un ser humano. Se hizo hombre para derramar su sangre y salvarnos. Amén. Pero cuando se glorificó, pues conviene que yo me vaya. Amén. Él simplemente para redimirnos se hizo hombre, pero él no es simplemente un hombre. Amén. Mucho menos es una imagen de criatura alguna. Tampoco es una piedra, ni un árbol, ni ningún elemento físico. Él creó todo lo que existe. Su creación no es Dios en sí. ¿Sí me explico? Dios creó la creación, el universo. Pero esas cosas no son Dios. Son obra de Dios. Amén. Porque es que hay una corriente que se llama el panteísmo, que cree que todo es Dios, como, amén. Todo es Dios, porque Él está en todo. Y esas son ideas cerradas. Amén. Porque simplemente, según la Biblia, la creación da testimonio de la grandeza y de la existencia de Dios, como dice en un salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Entonces, son su obra. Son testimonio de que Él existe y que los creó. Pero Dios es soberano, no es eso. ¿Sí me explico? Amén. El segundo aspecto es que solo Dios es santo. Y ahí sí tiene que ver con perfección, con separado de todo mal. Amén. Dice en Apocalipsis capítulo 15, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La gente adora cualquier cosa y hasta lo hacen chiste. Amén. O adoran cualquier persona llamándolo santo, el Santo Padre. Y primero no es ni santo y segundo no es ni padre. Amén. Y se olvidan o ignoran que las naciones y todo ser humano un día tendrá que enfrentarse a los juicios del Dios verdadero. Porque no quisieron entender que solo Dios es santo y que para Él exclusivamente, por esa condición de santidad, de perfección, es que la adoración y la gloria son solo para Él.
Amén. Nadie, por más iluminado o súper que sea, va a estar en esa condición. Solo Dios. Espíritu Santo. Como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como todo, como Elohim, como el Shaddai, como cualquiera de estos nombres que nos menciona la Biblia para referirse a él. Nadie más está como él. Amén. El tercer aspecto es, solo Dios es el verdadero Padre. Amén. La Biblia nos enseña a llamarlo como él verdaderamente es. Mateo capítulo 23, verso 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ven cómo uno a la luz de la Biblia va entendiendo por qué no es que queramos autorizar o legitimar lo que nos antojamos, no. Es que la Biblia, la verdad de Dios nos muestra qué es, qué corresponde a lo que Él dejó y qué no. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la tradición nos hace llamar padres a gente que ni siquiera han sido padres. Bueno, por allá de pronto clandestinamente. ¿Sí? Y es una mentira decirle padre a alguien que no es padre. Amén. Más aún, dice, no llaméis Padre vuestro a ninguno, sino solo a Dios. Quiere decir que si realmente creemos en Dios, nuestro Padre es Él. Amén. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y por eso decía, el verdadero creyente tiene que tener claro esto, el verdadero creyente en Dios. Aquí comprobamos que muchas creencias hacen errar a la gente y eso lleva siglos enseñando mentiras. Y la gente ciega asume eso. Sí, sí, padrecito. Y ni padre ni nada. Amén. Y siguen creyendo esas mentiras. Pero cuando nosotros conocemos y tenemos la luz de Cristo, vuelvo y digo, por eso le decimos, Señor, ilumínanos con esa luz. Entonces, tenemos que propagar esa luz. ¿Cuál? La de la verdad del Evangelio de Cristo, que nos dice que el único Padre verdadero no se llama el líder de tal religión, sino el Dios que está en el cielo. Amén. A veces a mí me parece curioso que como pastor en algunos sitios que he estado, entonces, Padre, le dicen, no, un momentito. Padre es el que está en los cielos. ¿Amén? El cuarto punto es que solo Dios es infalible. Infalible quiere decir que no se equivoca. Porque nos dicen que el líder de la religión tradicional es infalible. Y si nosotros miramos la historia de esa religión, han dicho y afirmado esos líderes, papas, en su momento de su papado, cosas que nada tienen que ver con la verdad. Se han equivocado. Amén. Y han cambiado del uno al otro. Entonces no son infalibles, porque si el uno contradice al otro, no son infalibles. Amén. Entonces solo Dios es infalible, que no se equivoca, que no falta la verdad. Amén. Ese es uno de los atributos únicos de Dios. Amén. Que no se equivoca. No miente. No cambia de parecer al capricho del hombre. Hay varios atributos de él. La omnipresencia, que quiere decir que él puede estar en todo lugar, a todo momento, porque es espíritu. Cuando se entiende que es la omnipresencia, sabemos que Dios está aquí con nosotros, pero también está en todo lugar donde Él quiere manifestarse, porque es Dios. Esas son las cosas incomprensibles para la mente, amén. Pero también es tiene omnisciencia, que todo lo sabe, que conoce todas las ciencias, más bien. Conoce todas las ciencias. Omnisciencia. Amén.
la omnisapienza, tiene toda la sabiduría. Amén. Que Él es el ser todopoderoso, tiene todo el poder, solo que el hombre se atrevió a decir, ay, si es tan poderoso, ¿por qué no hace esto o aquello? Porque Él no obedece nuestras órdenes, es soberano. Amén. Y entre todos estos atributos está, vuelvo a insistir, la infalibilidad, que vuelvo a decir, como atributo, solo le pertenece a Dios, a Él y solamente a Él. Y no como algunos líderes y creencias religiosas quieren atribuirle infalibilidad a otros seres humanos. Es más, muchos profetas de la Biblia, cuando se jactaron de sí mismos, de, yo soy el profeta, Dios permitió que se equivocaran. Amén. Cuando Jehová, el Señor, habló por Jeremías de hacer volver 70 años después al pueblo de Israel la dispersión en Babilonia, que los habían llevado de la cautividad de Babilonia, y Jeremías escribió lo que Dios le mandó y lo mandó con un sirviente, y llegaron allá a los campamentos donde estaba el pueblo refugiado en Babilonia, había sido llevado cautivo. Los profetas que estaban ahí con el pueblo le decían, ¿quién es ese Jeremías que viene a decir promesas? Si aquí nosotros somos los profetas, se creían infalibles. Pero lo que Dios dijo por Jeremías se cumplió. Porque esa es la esencia, ¿no? Si Dios habló, se va a cumplir. Pero para que la gloria no sea del vaso, a veces Dios permite que la persona se equivoque. Amén. El único infalible es Él, no los seres humanos. Jeremías capítulo 17, verso 5 dice así. Así ha dicho el varón, así ha dicho Jehová. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, por su soporte, y su corazón se aparta de Dios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, como se apoya en la esperanza de algún líder, y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Nunca Dios le va a decir a uno, confía en tal político. Primero de todo porque todos sabemos lo mentirosos que son. Amén. El Señor quiere que confiemos es en Él. Y los testimonios nos muestran eso. Que es Él tratando con nosotros. Amén. En Romanos capítulo 3, verso 4, la primera parte de este verso explica diciendo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, perdón, y venzas cuando fueres juzgado. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Solo Dios es infalible. Ay, hermano, pero usted dijo que algunos profetas se pueden equivocar. Sí, por eso el Señor nos manda a que la profecía tiene que ser confirmada muchas veces. Cuando es algo rápido y el Señor nos lo dice y al poquito tiempo nos lo cumple, gloria a Dios, porque el mismo hecho lo confirmó en sí. Amén. Pero cuando son cosas espirituales y esto, tienen que ser confirmadas. Y por eso muchas veces Dios vuelve y nos dice lo mismo a través de otras personas. Amén. Gloria al Señor. Un quinto aspecto de esto y conociendo a Dios para saber quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, tiene que ver con que Dios no tiene sustitutos, no tiene representantes o vicarios, que se llama en lugar de. Entonces, cuando el rey no podía ir, nombraba un vicario, una persona que iba en lugar del rey. Amén.
Pero aquí en la realidad de Dios, como Él es espíritu, como es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso, amén, soberano, nadie puede sustituir o tomar su lugar, y mucho menos el lugar, ni siquiera de Jesús como redentor. Porque es que desgraciadamente muchos líderes, no, está en lugar de Cristo. Entonces, lo que diga él es, no, Dios no tiene sino un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y yo insisto, muchas veces la gente lo pone a uno como pastor, como intermediario. Ay, pastor, es que a usted Dios lo oye mal. No, Dios nos oye igual. El pastor tiene una responsabilidad más grande, que es predicar la verdad de Cristo, para que la gente conozca a Cristo y vaya a Cristo. Pero no porque el pastor sea más santo, porque el pastor es un ser humano que está en un proceso igual al suyo. De pronto va a caminar un poquito más, pero no está en un nivel de más santidad. La santidad nos la da Dios, pero nadie es más que el otro, aunque vaya un poco más adelante en el proceso. No sé si me entienden, si me explico. Insisto, nadie puede ser intermediario o representante absoluto de Cristo. Amén. Nadie estamos en el lugar de Cristo. El único Salvador es Cristo, el único Señor es Cristo, el único Dios es el Dios de la Biblia. Que tengo que llamarlo Padre, sí, porque Él revela ahí que es Padre, pero no porque es un viejito de barba blanca. Segundo, que Él se reveló ahí, que se hizo hombre, sí, y murió en la cruz, pero resucitó y ascendió al cielo y está en la diestra de Dios allá. Es Dios. Y tengo que llamarlo Señor Jesucristo, mi Redentor, mi Salvador, mi mediador entre Dios y yo. Y tengo que llamarlo Espíritu Santo. No estoy negando nada de eso. Todo eso es Dios. Pero no puedo separarlo en tres pedazos, tres personas distintas en un solo. Una persona con triple personalidad es un loco. Amén. Dios no es loco. Dios es un ser soberano que no cabe en estas mentes chiquitas. Amén. Y por lo tanto nadie puede tomar su lugar, porque Él es eterno, vive por los siglos de los siglos. Además, Dios se representa a sí mismo en la manifestación como Espíritu Santo. Amén. Yo como pastor no puedo entrar en la mente de un niño y darle un sueño y hablarle cosas que lo convenzan y le pongan paz en el corazón. Dios sí lo puede hacer. Ningún líder. Por ahí andan predicando sanidad interior y hagan regresiones hasta su infancia o menos de su infancia, cuando estaba en el vientre de su madre, cuando no es que, y perdónese y perdón. Mentira del diablo. La Biblia me dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Yo no tengo que hacer regresiones, porque Cristo borró todo lo malo. Amén. Dios, por esa misma manera maravillosa de tratar con nosotros, de suplirnos y de darnos cosas en tiempo de escasez. Amén. De sacárnoslo del corazón y contestarnos. No puede ser representado por nadie. Ni nadie puede decir, venga, úseme a mí, Señor. No. Cuando Él nos llama, sí podemos decir, heme aquí. Pero el que escoge y hace las cosas es Él. Amén. Y si nos llama y nos escoge para servirle, no estamos de intermediario, no estamos en lugar de. Tenemos una responsabilidad, pero Él es el Señor. Amén. Por eso, como es Espíritu Santo, lo decía en San Juan capítulo 16, verso 7. El Señor Jesucristo decía, pero yo os digo la verdad. Él nunca miente. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La otra vez explicaba yo, como Él estaba como ser humano,
tenía la limitación simplemente y no podía como ser humano estar entre todos los corazones. Muchos le creían, otros no. Pero cuando murió, resucitó y fue glorificado, toma esa realidad de su naturaleza espiritual para venir a estar en tu corazón y en el mío y en toda parte. Por eso ya os conviene que yo me vaya. Y de paso estaba cumpliendo lo que he dicho en otras veces. En el Antiguo Testamento era Dios sobre el pueblo de Israel. Cuando vino y se hizo Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en esa realidad como humano que vivió 33 años sobre esta tierra. Pero cuando Él se va y lo ven los apóstoles ascender y dice, este mismo Jesús vendrá un día por su iglesia. En esa glorificación después viene y los llena el día de Pentecostés como Espíritu Santo para ser Dios en nosotros. No que nosotros seamos dioses, no. Es que Dios en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, para irnos transformando en unas criaturas. Amén. Gloria al Señor. Y esa es la promesa. Que como Espíritu Santo, Dios quiere habitar en nuestro corazón y en nuestra mente para que pensemos diferente, para que amémoslo a Él y amemos diferente. Y seamos nuevas criaturas y produzcamos el fruto del Espíritu. Sin eso, sin el Espíritu Santo, no podemos producir el fruto del Espíritu. Amén. Él es Espíritu y Él no necesita representantes. Él quiere estar de verdad en su corazón y en mi corazón y hacernos nuevas criaturas. Amén. Otro aspecto, un sexto aspecto de quién es el Señor, quién es tu Dios, quién es tu Señor, quién es tu Dios, es que solo Dios es Salvador. Amén. No hay nadie más Salvador. El único Salvador, según la Biblia, que es la verdad de Dios, aunque el diablo la quiera desvirtuar. Pero cuando Jesús le dijo, escrito está, no pudo contradecir nada. Solo Jesucristo es el único Salvador. Hechos capítulo 4, verso 12 nos enseña. Y en ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No es a través de la iglesia tradicional, que ella quiere robarse y decir es que lo excomulgamos, le quitamos la salvación. ¿Ella quién es? Primero, no es vicaria de Cristo, porque Cristo no resucitó y no necesita representantes. Mucho menos ningún concilio, iglesia, denominación, como se llame. Y mucho menos un líder. Por ahí hay alguna mujer un poco trastornada que dice que Dios le dio un sueño, le dijo, venga, ayúdeme a salvar las almas. Mentiroso el diablo, Jesús no necesita ayuda. El único que derramó su sangre es Cristo. Por lo tanto, la doctrina de que la Virgen es cosalvadora y corredentora es mentira. Ella fue una sierva de Dios para traer al mundo en la realidad humana a Cristo. Pero no más, ella necesitó en creer en Jesús. El credo de los apóstoles decía, Dios te salve María. O sea, María necesitaba ser salvada por Jesús, porque Jesús es el único Salvador. Amén. Entonces no hay otro nombre. No es por medio de actos proféticos o sacrificios o penitencias o lo buena gente que seamos que vamos a ser salvos. No, es a través de creer en Jesucristo, de recibirlo como Señor y de hacerlo el Señor de nuestras vidas, de aprender a pensar conforme a sus principios, sus consejos, sus enseñanzas, sus mandamientos y producir el fruto del Espíritu Santo, que es Dios. O sea, reflejar a Cristo en nuestras acciones. Eso es ser cristiano. Todo el mundo dice, Señor. Incluso al pastor Chuy le decía, ¿y por qué me dicen Señor si hacen lo que quieren? Me dicen Señor y se toman la gloria mía. Hay un escrito por ahí, dice, no me digas Señor si no haces lo que yo te digo.
Entonces, aquí estamos conociendo a Jesús, a Dios, para que saber que si realmente es nuestro Señor y nuestro Dios, si no, la solución es hacerlo nuestro Dios y nuestro Señor. Y para hacerlo necesitamos conocer la palabra. Amén. Ahora, otro aspecto es que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay ningún líder ni humano, nada que sea. No hay profetisa, profeta, papa, sacerdote, pastor, obispo, nada de eso. El único cabeza de la iglesia verdadera es Cristo. Ay, él se murió, sí, pero resucitó. Amén. Él es sumo pontífice, según la orden de Melquisedec, nos dice Hebreos. Amén. Entonces, hablando de la iglesia, la Biblia la identifica como el cuerpo de Cristo, del cual la cabeza es Jesucristo mismo. Y no como lo sostiene la religión tradicional, que dice que fue el apóstol, que es el apóstol Pedro. Comenzando, el apóstol Pedro fue casado. Y los líderes de esa iglesia, los papas, no se casan. El apóstol Pedro no fue ningún papa, fue un líder de la iglesia. Pero el Señor y la cabeza de la iglesia le llama Jesucristo. Amén. Partiendo de esa verdad, podemos decir que ni Pedro ni nadie que pretenda ser su sucesor podrá ser la cabeza de la iglesia de Cristo. La cabeza es Cristo. Pues démosle lugar. Amén. ¿Por qué? ¿De dónde saca el pastor Noel eso? Miremos Efesios capítulo 5, verso 23. Dice así, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Estamos viendo que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, si miramos un poco más allá, para que el marido sea cabeza de la mujer, hay una exigencia también. Es que tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Tanto que es su salvador. No fue su dominador, ni su violentador, ni su avasallador. No, su salvador. Pero él es la cabeza. Y los varones somos la cabeza del hogar de la mujer. Sí, amamos a esa mujer como Cristo amó a la iglesia. Si no, déjeme decirle, estamos muy mal. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de la cual forma parte usted y formo parte yo. Somos iglesia de Cristo, pero no soy la totalidad. Usted tampoco, sino el grupo. Somos el cuerpo. Y así como mi ojo no le puede decir al dedo meñique, no te necesito, nos necesitamos, así no nos gustemos. Y cada uno tiene una forma de ser diferente. Pero Cristo nos reconcilia con su amor y con su presencia de Espíritu Santo a través del producir el fruto para hacernos un cuerpo, del cual es la cabeza, y el cuerpo hace lo que la cabeza quiere. Amén. Claro, por ahí alguien dijo, sí, pero el cuello también cuenta. No, de Cristo, no del pastor, no del apóstol, no de la profetisa, no del papa, de Cristo. Porque él vive y él puede hablar en sueños, en visiones, a través de personas que les pone en su corazón decir esto o hacer aquello, conforme a la Biblia. Todo lo que diga haga, Dios va a ser conforme a la Biblia. No va a romper ese marco teórico que él nos dejó. Un octavo aspecto es que solo Cristo puede perdonar pecados. La Biblia nos enseña que solo hay perdón de pecados a través de Jesucristo. Por una razón, él ha sido el único que derramó su sangre preciosa, pura, sin pecado. Amén. Para limpiarnos de todo pecado. Hechos capítulo 10, verso 43 dice, de este dan testimonio los profetas, está hablando de Jesús,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Y Efesios capítulo 1, verso 7 dice, contundentemente lo afirma así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En la gracia de Cristo, en la ley de Moisés, el alma que pecare morirá. Y sacrificaban animalitos, pero la sangre de esos animalitos solo tapaban el pecado, no lo borraban. Pero la sangre de Cristo, santa, sin pecado, deshace el pecado. No lo tapa, lo desaparece, lo desintegra, lo borra. Amén. En quien tenemos redención por su sangre. El poder de la sangre de Cristo no es para, Señor, sangre de Cristo, cúbreme de esto, o espanta al diablo, sangre. No. La sangre de Cristo, según la Biblia, nos limpia de todo pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Algunos religiosos, malinterpretando Juan 20:23, aseguran que pueden perdonar y remitir pecados. Eso es lo que hacen los curas, entendiendo mal ese versículo de Juan 20:23. Pero cuando uno analiza eso, han descontextualizado este pasaje de la Escritura. Cuando allí se está haciendo referencia a que si alguien lleno del Espíritu Santo predica el Evangelio de Cristo y una persona oye y cree el Evangelio de Cristo, entonces va a venir a Cristo. Y la sangre de Cristo, cuando esta persona se arrepienta, va a perdonar los pecados. Va a encontrar perdón de pecados en Cristo, porque su sangre derramada le va a limpiar de los pecados. Es decir, le serán remitidos, pero al no creer en el Evangelio, pues le serán retenidos. No es que el cura tenga o el pastor tenga la capacidad de, yo te perdono. No. El único que va a decir, yo te perdono es Cristo. Porque fue el único que derramó su sangre. Es más, por eso la Virgen no es corredentora, porque ya no derramó su sangre para perdón de pecados. Amén. Ay, sí, pero Jesús nació y en un parto hay derramamiento. Hermanos, eso no es. Entonces todas las mujeres, ¿sí me explico? La sangre de Cristo que nos limpia todo el pecado fue la que derramó en su cruz. Amén. Con un propósito de limpiarnos de todo pecado y pagar el precio del pecado. Amén. Entonces, el que cree en el Evangelio, cuando un pastor o un hombre de Dios predica, la gente que cree el Evangelio, cree en Cristo, entonces ahí les serán perdonados los pecados, pero no por el poder del predicador, sino por el poder de la sangre de Cristo. Pero si la persona oyó el Evangelio y no lo creyó, pues seguirá con los pecados porque no creyó a Cristo para que en su sangre tuviera redención. Amén. Se está refiriendo a esa capacidad de creer de la persona por la predicación del Evangelio, pero no la facultad del que predica, no del líder. Colosenses 1:14 dice así, refiriéndose a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay redención, en ningún otro hay perdón de pecados, sino en Cristo Jesús. Un noveno aspecto es, los verdaderos milagros son obras de Dios, pero con un propósito, para salvación. No para que la persona, antes sufría tal enfermedad, ahora ya estoy sano, entonces me voy a parrandear y me voy. No, toda señal, lo he dicho, sobrenatural, todo milagro que suceda de parte de Dios, tiene que llevar a la persona a creer en Dios y a seguirlo a Él. Si no, no sirven para nada los milagros. Amén. ¿Sabía usted que no todos los milagros proceden de la mano de Dios? ¿Por qué? Podrían preguntarme. Porque el brujo hace señales y milagros. Cuando Moisés tiró la vara frente a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, la vara se transformó en una serpiente. Los magos y adivinos, los brujos
que asesoraban al faraón, tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. El brujo, el satanista, el espiritista, el santero, el medium, el religioso y otros muchos impostores manejan un poder sobrenatural, pero es limitado. La vara de Moisés se comía las otras serpientes. Pero, sin embargo, es un poder que sorprende. Los magos que salen a hacen, muchos son trucos, pero otros son... Ahí hay intervención de demonios. Y esos demonios manejan un poder que lo ha dado Satanás. Es un poder limitado, pero que frente al humano lo sorprenden. No sé si han oído hablar de los que cambian máscaras de los en China. No sé cuántas veces ya cambiaron de máscara o cambiaron de vestido. Y les preguntan, y eso tiene que ver con ocultismo. Ay, es cultural. Sí, es cultural. Pero hay un poder que no lleva a salvación. Amén. Ese poder dado por Satanás para hacer ciertos milagros tiene un precio. Es a cambio del alma de las personas. Porque cuando la persona se pone a creer esos poderes y así le hagan maravillas, su alma está siendo esclavizada por Satanás. Porque se está alejando de Dios, creyendo en el poder de la mentira, del engañador. Amén. Entonces, ante los milagros y señales, la Biblia nos exhorta a tener discernimiento, a discernir, a mirar cuál es y cuál no es. No a decir, sí, todo está bien. Amén. En este mundo siempre han existido señales sobrenaturales. Pero lo interesante y lo verdaderamente importante es entender que muchos de ellos son sin salvación, porque no vienen de parte de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 24, dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, mire, no dice y de pronto harán, no, dice y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tremendo. No hacen cualquier milagrito. Amén. Va a hacer milagros, van a hacer llover fuego, van a hacer llover escarcha. Hay algunos que hacen trampa. Por ahí han sacado algunos, pero hay otros que sí mueven un poder. La gente del mundo dice, no. Aquí traza una línea de poder y la gente y el líder no puede pasar y se cae. Ahí hay un poder. Para el increíble, eso le pagó para que hiciera la mímica. No, hay poderes. Eso es que se caen 50. Hay poder. Pero eso lo lleva a salvación. Lo importante no es que haya poder, lo importante es que el milagro o la señal o la acción sobrenatural nos lleve a creer en Dios. El verso 26, San Mateo capítulo 24, verso 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no los creáis. Hay muchos hermanitos que andan corriendo en cuanta campaña y lugar o congregación dicen que están haciendo milagros. Buscan las señales para ver y creer. Pero la Biblia me dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Además, las señales tienen que seguir detrás de nosotros. Lo más importante es creer en Dios y ser nuevas criaturas y producir el fruto del Espíritu. Eso es ser verdaderamente espiritual. Lo otro vendrá por añadidura. Amén. De modo que usted y yo deberemos saber dónde Dios nos puso, en qué iglesia, en qué lugar. Porque esto es algo serio. Porque las señales mentirosas abundan por el mundo. Hay gente que dice, pero eso, uno le dice, pero eso no está conforme a la... No importa. Mire cómo la gente corre detrás. No, señor, no importa, sí importa. Porque si no está conforme a la Biblia, no es de Dios. Apocalipsis capítulo 13, verso 13 nos advierte. Dice, también hace grandes señales de tal manera
que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y está hablando del anticristo y de la bestia y de todo eso. Amén. Y un décimo aspecto es, no hay otro mediador. O sea, no hay nadie intermediario entre Dios y el ser humano, sino Jesucristo. Y vuelvo, y esto lo insisto porque de verdad que a mí me hace sentir a veces como cuando la gente dice, ay, hermano, ay, pastor, es que a usted lo oye mal. No, yo no soy intermediario, yo estoy en un proceso, yo también tengo imperfecciones. El único perfecto es Él. Sí podemos orar en conjunto y Dios nos va a oír con mayor razón. Porque si Dios se pusieran de acuerdo y oraran, Dios los oirá. Pero no porque yo tenga un nivel de santidad o de espiritualidad más grande que el... No, yo estoy también creyendo en Dios. Y estoy aprendiendo. De pronto, vuelvo y digo, tengo más responsabilidad porque sé, por su misericordia he aprendido la doctrina y la tengo que compartir. Pero tengo que ser honesto y decir, el único mediador es Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque la tradición religiosa ha enseñado que las almas de los santos y de cualquier persona que muere puede interceder ante Dios. Y ahí se inventaron el dogma. Ya he dicho que dogma significa verdad que no necesita ser demostrada. Pero ¿por qué la definieron así? Porque saben que si se demuestra, se da cuenta que no tiene fundamento bíblico, que es una mentira, que es un invento, una falacia. Todos los dogmas que el hombre quiere que no se demuestren, que no se escudriñen, es porque no tienen fundamento. Y si tuvieran fundamento, pues no habría problema, se creerían. Pero ese, por ejemplo, ese dogma de las almas benditas no hay. Y lo hecho que alguien fue, si usted mira la historia de muchos papas, fueron, Señor Dios, personas horribles. Y después la iglesia los canonizó, los declaró santos. ¿Cómo van a ser intermediarios? O las almas de los asesinos. No hay benditas almas. Del purgatorio, menos, no hay purgatorio. Ese es otro dogma que no está bíblico. No es, amén. La Biblia me dice, y me lo dice clarito, que nunca más los muertos tendrán parte en el mundo de los vivos. Como lo explica Eclesiastés, capítulo 9. El apóstol Pablo escribe en primera de Timoteo, en Eclesiastés, es que dice que nunca más tendrán parte los muertos en el mundo de los vivos. Amén. Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Cristo se hizo hombre, era el que mediaba entre nosotros. ¿Por qué mediador? Porque él pagó con su sangre, se puso en medio de nosotros y Dios, para que en esa gracia Dios nos vea perdonados por su sangre y podamos tener acceso, porque si no el alma que pecaba moriría. Amén. Hay un solo mediador y un solo Señor, porque hay un solo Dios, perdón, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el verso 6 me dice así, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces el único mediador es Jesucristo. No es las almas, amén. No es el iluminado, no es el pastor, no es el santo declarado santo hace tanto tiempo, no. El único que se entregó a sí mismo por rescate por todos es Cristo. Amén. Como hombre lo hizo. No lo hizo como Dios. Por eso se hizo hombre, se despojó en su riqueza en gloria. Y como hombre fue a la cruz y murió. Amén. Pero como Dios resucitó, Dios lo resucitó. Y es Dios. Amén. Ay, alguien me puede decir, ay, pero como Dios sí trajo ¿cómo se llama?
al que estaba muerto, a Lázaro. Pues que lo trajo, pero no banca intermediaria. Lázaro no fundó la iglesia de Lázaro, ni nada de eso. Ni dijo, yo soy el mediador. No, solo para mostrar la gloria de Dios. Amén. Pero el mediador único, Cristo. Amén. Entonces podemos concluir que hay un solo Dios verdadero. Jesucristo el Señor. No hay un sumo pontífice humano. El sumo pontífice es Jesucristo según la orden de Melquisedec. Solo Cristo es ese sumo sacerdote por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 5, verso 10 dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Nuestro Papa se llama Jesucristo. Nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. No hay nadie más representante de él. Hebreos 7:23 dice así: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No cambia. No hay nadie que se siente en su lugar porque él permanece para siempre. Y el verso 25 dice: por lo cual puede también salvarnos perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Hay una experiencia de un pastor, se me olvida, hace muchos años, un pastor tuvo un sueño que murió y fue al cielo, y que el Señor, o estaba en coma, no sé, algo así en esa experiencia, y que el Señor le decía, apareció entre un trono blanco, inmenso, y que una voz le dice: fuiste perfecto en la tierra, y le dijo el nombre, yo no me acuerdo cómo se llama este pastor. Y dice que cuando él oyó eso, fuiste perfecto en la tierra, comenzó él a temblar y a acordarse de todas las cosas que había hecho equivocadamente, siendo que era un hombre, pues bueno, en cierta manera, pero como ser humano tenía pecados, imperfecciones, y comenzó a acordarse de todo eso y decía en su corazón: no, no he dicho, estoy perdido, no fui perfecto. No me preguntó, fuiste bueno, malo, fuiste, o qué hiciste. No, fuiste perfecto. Y dice que cuando él ya no tenía que decir porque no había sido perfecto, alguien dijo: él se paró por mí. Y yo hoy me paro por ti. Y era el Señor Jesús. Amén. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El único sumo sacerdote es Cristo, nuestro Señor. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que el cielo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no creer en él? ¿Cómo no tenerlo como nuestro Dios? Así que usted y yo no necesitamos otro sacerdote, ni otro representante, ni un papa, ni un vicario, ni sustitutos, ni mediadores que son débiles hombres o mujeres imperfectos y pecadores. La Biblia nos testifica que tenemos un Dios sublime, más sublime que los cielos, todopoderoso, que derramó su sangre para reconciliarnos, borrando con ella nuestros pecados, con Dios, con la totalidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y hacernos sus hijos. Por eso vale contestarnos en el vivir diario que nuestro Señor sea Cristo, que Él sea nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Amén y amén. Dios le bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Feliz tarde.